Soy el abogado Álvaro Aguilar Ángel, licenciado en Derecho Español, magíster en Derecho Administrativo, especialista en Derecho Comercial, especialista en Derecho Financiero. El tema de hoy, responsabilidad civil. Generalidades de la responsabilidad civil extracontractual en el derecho civil. Para determinar las particularidades de la responsabilidad extracontractual en el derecho civil, se originan por el daño, y en ese daño tenemos que mirar las circunstancias de modo, tiempo y lugar que originan esos hechos. De allí depende pues qué tipo de responsabilidad extracontractual se desprende. El Código Civil colombiano trae la división, las clases, los tipos, las fuentes de derecho y responsabilidad civil extracontractual en el derecho civil. Miremos cuáles son. Primero, responsabilidad por el hecho propio, responsabilidad por el hecho ajeno, responsabilidad de las cosas, responsabilidad de los animales y responsabilidad de las actividades peligrosas. Como se dijo anteriormente, de acuerdo a los hechos que originan el daño, determinamos entonces qué particularidades se dan en cada tipo de responsabilidad civil extracontractual. Hago hincapié en que hablo del derecho civil, dado que en el derecho público también se da la responsabilidad civil extracontractual. Entonces, tenemos las siguientes generalidades. En cuanto que es aplicable a personas naturales y jurídicas, la responsabilidad civil extracontractual es aplicable a las personas naturales y jurídicas, como es el caso de un colegio que sea una persona jurídica y resulte un daño de un menor. Usted puede demandar a la persona jurídica como colegio y al docente como persona natural, el docente que tenía la guardia de ese menor. En cuanto a las fuentes de la responsabilidad civil, también se debe mirar. Es el caso, por ejemplo, de una persona que usted contrata para que maneje un automóvil. Esa persona tiene un accidente de tránsito en el cual aparece lesionado un transeúnte, pues usted puede también demandar a la persona o al conductor de ese vehículo y al dueño del vehículo. Al uno lo demanda por el hecho propio y al otro lo demanda por el hecho ajeno. En cuanto a la responsabilidad, se mira si es por el hecho ajeno. En el hecho ajeno tenemos dos responsables, una persona que hace el daño y un civilmente responsable. Al uno se puede demandar por el hecho propio o también se puede demandar por el hecho ajeno. Igualmente, la fuente o tipo o clase de responsabilidad indica cuál es el periodo de prescripción de esa responsabilidad extracontractual en el derecho civil. Ya hemos dicho que la regla general es 10 años, pero hay casos en que son de 3 años y en el caso de la ruina de edificios por los constructores o el arquitecto es de 10 años de acuerdo al artículo 2060 del Código Civil. En cuanto al título de imputación, hay que determinar qué clase también de hecho o tipo o clase de responsabilidad. En la responsabilidad civil extracontractual del derecho civil tenemos la responsabilidad objetiva y tenemos la responsabilidad subjetiva. Y la responsabilidad subjetiva puede ser de culpa probada o de culpa presunta. Así, en el hecho propio, la responsabilidad es de culpa probada y en el hecho ajeno, por ejemplo, es de culpa presunta. En el caso de la responsabilidad de los animales, pues tenemos dos variables. La una cuando se trata del animal no fiero y cuando se trata del animal fiero. En cuanto al animal fiero, la responsabilidad es objetiva. Y en cuanto a las actividades peligrosas, la responsabilidad también es objetiva. En cuanto a la carga de la prueba, se tiene que el principio general es la autorresponsabilidad de la prueba, artículo 167 del Código General del Proceso. En cuanto a la responsabilidad civil extracontractual, encontramos que la responsabilidad subjetiva tiene dos variables, la culpa probada y la culpa presunta. En cuanto a la culpa presunta, la carga de la prueba le corresponde al demandado. Y en cuanto a la culpa probada, la carga de la prueba le corresponde al demandante. En otro aspecto, para la determinación del nexo causal, la Corte Suprema de Justicia ha dicho que ese nexo causal depende sobre los hechos. El operador jurídico, de acuerdo al sustento de esos hechos, puede determinar la eventual responsabilidad de una persona. También se habla de la responsabilidad objetiva y la responsabilidad subjetiva. De la responsabilidad objetiva es irrelevante la culpa y en la responsabilidad subjetiva la culpa hay que examinarla. Se dice que en la responsabilidad objetiva, por ejemplo en las actividades peligrosas o en los animales fieros, que la norma establece cuáles son esos animales fieros, que en Colombia hay 12 clases de perros que se consideran como animales fieros. De esta manera, el hecho es el que determina o el ingrediente principal para determinar la responsabilidad civil extracontractual.
Obviamente eso va unido al nexo y al daño. Por lo anterior, el hecho es el fundamento de la responsabilidad civil extracontractual. Obviamente sin dejar de un lado el daño y el nexo causal, que son los elementos estructurales de la responsabilidad civil extracontractual, tratándose de responsabilidad objetiva, y cuando se trate de responsabilidad subjetiva le agregamos a esos tres elementos estructurales el elemento daño. Hasta el próximo capítulo. Comparte y suscríbase y espero ver sus comentarios.